Audio Jungle. ¿Alguien le ha tocado crear sus propias anotaciones, chicos? No, No, ¿verdad? Es un tema un poquito raro, digo, a menos que quieras hacer a lo mejor tu propia librería, tu propio framework, algo ya más específico que quieras diseñar para estandarizar a tu equipo de desarrollo, por ejemplo. Si te toca estar en la parte de arquitectura y a lo mejor tienes que diseñar tu propia implementación de alguna particularidad de tu sistema, pues a lo mejor haces tu anotación. Realmente yo en la parte práctica solamente un par de veces me ha tocado modificar algunas anotaciones, hacer alguna, pero muy sencillas, ¿no? O sea, aquí esto va muy relacionado con el tema que se llama reflection, que tiene que ver con invocación de código dinámico en Java, que yo desde código Java puedo hacer que se evalúe sintaxis de ejecución de otro fragmento de código Java, ¿no? Entonces, es algo así como quien ha usado JavaScript, como la función eval de JavaScript, que lo que hace es que todo lo que venga en una cadena lo evalúa y lo ejecuta, ¿no? Algo así, es un código dinámico, reflexivo, o reflection, así se llama. Entonces va muy de la mano, ¿vale? Entonces, no, en este tema lo importante es entender cómo crear, cuál es el proceso de creación, qué reglas se tienen que cumplir para poder crear tu anotación y demás. La parte práctica en cuanto a, bueno, ¿y cuándo creo una o demás? Bueno, allá dependerá de su creatividad y del diseño del sistema, cuándo aplica crear una anotación, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, las anotaciones generalmente se usan para agregar información complementaria a un programa. Empiezan regularmente con arroba y ayudan a asociar metadatos. Pueden ser a diferentes elementos del programa, es decir, a variables de instancia, a constructores, a métodos, a clases. Yo puedo definir si mi anotación se va a ocupar, por ejemplo, arriba de un método o se va a ocupar arriba de una clase. Ajá. Por ejemplo, en JPA, ¿no? Hay una arroba entity. ¿Dónde va ese entity? Arriba de la clase y solamente debe de ir ahí. Entonces hay ciertas reglas que tú puedes definir para decir que esa anotación dónde se puede ocupar y dónde no. Y bueno, cabe mencionar que las anotaciones no son solo comentarios, ¿vale? No es solamente un comentario. A lo mejor override es una anotación opcional. Si la pongo o no la pongo no pasa nada. De todas formas estoy sobreescribiendo mi método. Pero hay otras que sí cambian totalmente la forma en que el compilador interpreta el programa, ¿sale? Generalmente muchas de estas nos ayudan también en tiempo de compilación, pero en la ejecución también puede cambiar la forma en que se ejecuta el programa. Aquí hay diferentes tipos de anotaciones. Una de ellas es marker annotations. El único propósito es marcar una declaración y no contienen miembros y no contienen datos tampoco. Es solamente una anotación que permite marcar algo, ¿no? Como etiquetar algo. Un ejemplo de este tipo de anotaciones es arroba override, que solamente marcas que ese método lo está sobreescribiendo. Sí, pero no tiene ningún otro contenido. Yo no puedo ponerle atributos a esa anotación ni nada adicional. Aquí hay otro ejemplo, arroba testAnnotation. No tiene ningún contenido, no tiene ninguna otra funcionalidad más que marcar el elemento. Y hay otro tipo que son los single value annotations, que son anotaciones que tienen un solo atributo. Como por ejemplo, en este caso, yo tengo un atributo en el cual estoy pasando el valor que dice testing, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, donde tú puedas decirle en qué ambiente estás trabajando, ¿no? Si estás en desarrollo, si estás en producción, etc. Pero solamente tienen un solo valor, ¿vale? Y hay full annotations. Las full annotations son las que tienen varias propiedades, como por ejemplo esta. Owner igual a tal, value igual a tal, coma, y puedo seguir yo poniendo más propiedades. Esas son full annotations, son los tres tipos de anotaciones principales. Estas anotaciones se pueden aplicar a cualquier lugar donde se utilice un tipo. Por ejemplo,
podemos anotar el tipo de retorno de un método. Estos se declaran anotados con la anotación target. Se declaran anotados con la anotación target. Ok. Si no se especifica target, aquí a lo que se refiere es de que si tú no especificas en tu anotación que tú estás creando un target, entonces tú los puedes ocupar donde tú quieras. Pero si tú requieres que una anotación sea ocupada nada más a nivel, por ejemplo, de constructor o de método, tú tienes diferentes tipos de targets, como por ejemplo method, constructor, local variable, parameter, type, package, field. Entonces tú puedes decidir tu anotación en qué parte del programa se debe ocupar. Le vas poniendo como reglas, ¿no? Vamos a hacer aquí una pausa, vamos a código para explicar esta parte de manera práctica, ¿no? Entonces vámonos a Eclipse. Ok, vamos a crear un test para validar cómo funcionan las anotaciones. ¿Cómo creo una anotación? En este mismo paquete voy a crear mi anotación. New Annotation, aquí viene en Eclipse viene la opción de Annotation. Y le voy a decir el nombre de la anotación. Y básicamente lo que hace es te crea un componente que lleva la especificación @interface. Realmente una anotación es un tipo de interfase porque solamente va a definir cierto comportamiento, chicos. En este caso le puedes poner ciertas reglas a la anotación. Entonces se ocupa esta palabra @interface para delimitar que esto es una anotación. Ahora, yo en cuanto declaro ese elemento como @interface, yo puedo ya usarlo en mi programa. En este caso, en cualquier parte de mi programa. Lo puedo poner arriba de la clase, arriba del método, como parte del parámetro de mi método, etcétera. En mi constructor. Ahora bien, yo puedo delimitar el target, que es lo que decía la diapositiva. Yo puedo decirle hacia qué parte o en qué partes quiero usarlo. Por ejemplo, en un tipo. Aquí sí es un tipo porque está a nivel de clase, pero este es un método. El método no tiene un tipo como tal, entonces no puedo usarla aquí. Aquí sí puedo, ¿por qué? Porque este método, este parámetro tiene un tipo que es un arreglo de cadenas. En este caso el tipo es la propia clase. Entonces aquí me marcó un error de compilación porque no puedo usarla arriba de un método, ¿no? Pero también tengo el caso de que mi anotación quiera usarla nada más a nivel de método, por ejemplo, pues obviamente estos dos ya no van a ser válidos porque mi target lo definí como método nada más. Entonces, target te sirve para eso. Otro target, por ejemplo, sería local variable. Me va a marcar error en todos. ¿Por qué? Porque la variable local es esta que está aquí dentro del método. Y aquí es el único lugar donde puedo usar esa anotación. Ya no funciona ninguna de las anteriores, ¿ya vieron? Entonces, para eso sirve target. Ahorita lo voy a poner nada más como tipo. Lo puedo poner como parámetro, por ejemplo. Uso
En este caso, vamos a ponerlo aquí. No, el tipo es aquí. Ok. Ahora, voy a agregar una propiedad a la anotación. ¿Cómo agrego una propiedad? Se escribe el nombre de la propiedad y se pone en paréntesis. En el momento que yo agrego esta propiedad, yo aquí estoy obligado, bueno, aquí ya no puedo, aquí estoy obligado a especificar el valor de esa propiedad. En este caso, es de tipo cadena, le tengo que pasar ese valor a la anotación. Ahí está, valor 1, valor 2. Es de tipo cadena lo que le especifique. Value es el nombre de la propiedad por default. Por eso aquí yo puedo usarla así o puedo hacer esto. Pero es opcional, ¿por qué? Porque value es la propiedad por default de todas las anotaciones. Entonces, esto es opcional, yo puedo usarlo con o sin el nombre de la propiedad. Voy a ponerlo aquí. O el puro valor. ¿Ok? Pero, si yo le cambio el nombre a la propiedad, aquí ya no es opcional. Aquí forzosamente le tengo que especificar siempre el atributo. Si se lo quito, me va a marcar error de compilación. Entonces, la palabra default indica que es la propiedad default y que obviamente yo puedo omitir y poner nada más el valor. Pero si tiene algún otro nombre, no puedo hacer eso. Ahorita lo voy a dejar aquí nada más con value. Solamente quería explicar de que default es el nombre con el que puedo evitar poner atributo igual a valor. Ok. Ahora bien, yo puedo declarar otro atributo. Por ejemplo, name. ¿Qué va a pasar? Que automáticamente me va a obligar a que le especifique la otra propiedad. Y como ya son dos propiedades, estoy obligado, ahora sí, a poner el primer nombre también. Entonces, aquí ya no puedo evitar poner el value. ¿Por qué? Porque ya tengo dos propiedades. Entonces, la anotación me obliga a que tengo que poner las dos, especificar explícitamente las dos. Pero, ¿qué pasa si yo le doy un valor por default al nombre? Pues ya puedo evitar, si no quiero asignarle un nombre, lo puedo omitir. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene un valor por default. Como ven, chicos, varias reglas aquí hubo, ¿no? Target, el nombre de la propiedad, el default. Básicamente es hasta ahorita donde vamos, ¿sale? Ahorita nada más lo que quiero que entiendan es cómo se crea la anotación y cómo se usa. No tiene ningún fin ahorita práctico, pero quiero que entendamos la estructura de las anotaciones, ¿vale? Es como si estuviéramos aprendiendo a programar en Java y les explico la llave, el punto y coma, eso es lo que quiero que ahorita quede claro, ¿vale? Entonces, básicamente así es como se crea una anotación y así es como se puede agregar los atributos o las propiedades de la anotación. Ok, esa es la primera parte. Hay anotaciones que se pueden repetir, que me imagino que las han visto, que ponen una anotación, abajo la misma, y luego la misma, y a lo mejor les cambian las propiedades entre cada una. Esas son anotaciones repetibles o repetidas. Esas se
se pueden a implementar también. Aquí, déjenme ver, a ver si podemos hacer algo un poquito más práctico. Ok, vamos a... ¿Cómo hago una notación que pueda ser repetible? Voy a crear aquí otro paquete para que tengan el código separado. Repetible. Creo aquí una nueva anotación que se llame, por ejemplo, valores. Y como esta anotación se va a poder repetir, necesito un lugar donde se guarden esas repeticiones, como un contenedor. Entonces voy a tener otra anotación más. Que se llame contenedor, por ejemplo. Entonces tengo dos anotaciones, una que va a contener el valor y otra que va a contener la lista de valores, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta va a contener una lista o un arreglo de las otras anotaciones. Esta, lo único que le voy a decir es que se va a poder ocupar esta anotación en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque realmente es una anotación nada más para guardar los datos. Realmente como tal, yo no puedo ocupar como tal el contenedor, no puedo ocuparla como una anotación en mi código. La que voy a usar en mi código va a ser esta. Entonces, esta nada más es, por decirlo de alguna manera, para guardar los valores, pero en compilación no la puedo ocupar. No voy a poder usarla. Con esto restrinjo en qué partes o cuáles son las políticas de uso. Si recuerdan, con target es en qué parte de mi código o en qué parte de la estructura de mi código puedo usarlas. Y esta es en qué momento puedo utilizarla. En este caso, solamente en tiempo de ejecución. Es decir, nadie más va a poder ocupar esta anotación más que la propia máquina virtual de Java, porque es en runtime. Luego, ¿cómo defino aquí mi anotación valores? Le digo que es repetible. A ver aquí por qué no me está... Ok, está mal aquí. Repeatable. Y le digo aquí, ¿quién es mi contenedor? En este caso, contenedor.class. Le digo que la anotación contenedor es la que tiene los valores que van a poder definir dentro de las clases. Luego, le voy a definir dos propiedades. Pero ambas propiedades las definí con valores por default. Quiere decir que cuando ocupen esta anotación, no están obligados nadie a mandarme los valores. ¿Cómo la uso? ¿Cómo uso esas anotaciones? Por ejemplo, voy a crear aquí un método. Como no le puse ningún target, las puedo ocupar donde yo quiera. Ahí están, valores. Y no estoy obligado a ponerle ninguna propiedad, pero tiene la particularidad, esta anotación tiene la particularidad de que puedo repetirla las veces que yo quiera. E incluso
aún así sí ponerle un valor, a la que sigue ponerle los dos valores, y a la que sigue ninguno. Si la pongo con paréntesis o sin paréntesis, es lo mismo. Ahora vamos un poquito al código ya, un poco más, cómo se podría utilizar esto. Les digo, aquí ya entra un tema de reflection. Lo que voy a hacer aquí nada más es, aquí dentro, voy a obtener la clase. Para eso voy a crear primero un objeto de la misma clase. Entonces, a partir de este objeto le voy a pedir su clase. Este método imagino que ya lo habían visto por ahí. Y luego, a esa clase, voy a obtener el método. Este método viene en... No me recuerdo cuál es el import. Debe estar en reflect, pero no lo veo. Acá está, Java Lang Reflect. Y le digo cuál es el nombre del método que quiero obtener. Entonces, al objeto le obtengo su clase y a la clase le estoy pidiendo este método. Aquí obviamente esto puede lanzarme una excepción que se llama no such method exception. Lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me equivoqué en el nombre del método. Como esto es código dinámico, chicos, aquí sí se pueden equivocar y mandar a llamar a un método que no existe. Si yo hago eso, me va a arrojar esta excepción, porque no existe ese método. Si yo quiero invocar tengo que llamarlo exactamente igual, como está aquí. Minúsculas y mayúsculas, tiene que ser ese nombre. Y digo, ya es un poco más detallar la parte de la reflection y no viene en el examen, por eso no quiero meterme tan en detalle, pero ustedes aquí podrían crear los parámetros de manera dinámica, armarlos, mandarlos al método, ejecutar el método y obtener el resultado. Realmente así funcionan todas las anotaciones. Todo el código que se ejecuta es de manera dinámica, porque realmente una anotación, por ejemplo, en una entity de JPA, realmente JPA y Hibernate no saben si tu entidad tiene 50 o 100 atributos. Entonces, el código tiene que ser dinámico, tiene que leer todas las propiedades con tus get, que tengan getters y setters, y además cada get debe de ir a ver si no tiene un mapeo adicional o tiene alguna restricción adicional, si es de tipo columna, si es de tipo many to one, one to many. Digo, ese es un ejemplo, pasándole un poquito a JPA, pero cualquier lugar donde ocupen anotaciones es un código muy dinámico. Bueno, aquí yo podría, les digo, pasarle parámetros o demás, en dado caso que el método tuviera. En este caso no tiene parámetros, nada más está... no tiene parámetros y no tiene retorno. Entonces, lo único que necesito aquí es recuperar la anotación. ¿Cómo la recupero? En una interfase que se llama annotation. Y le digo, dame la anotación. ¿De qué tipo? Contenedor.class. Y lo voy a mandar a imprimir. Entonces lo que le pedí fue, tráeme la clase, tráeme este método y tráeme esto que está aquí. Me va a traer todo esto. Y yo aquí ya podría leer o podría ir leyendo cada valor y comportarme de manera distinta conforme hayan configurado su código. No hizo nada. ¿Qué pasó aquí? System.out. A ver si me falta imprimir algo. Creo que me faltó aquí agregar el runtime. No. ¿Qué pasó aquí?
Bueno, realmente no sé cómo, pero la última anotación que colocó no estará como sobreescribiendo algo o algo así, aunque yo sé que dijo que se ejecutaba Ah, dinámicamente. puede ser, ¿verdad? Que haya, a ver, vamos a quitar esta. Creo que es porque en el mail no se manda llamar, o sí. Ese no. Creo que sí, ¿verdad? Era más fácil. Ah, Ya estábamos, ya estábamos echando la culpa a las anotaciones. Sí, tienes razón. Ahí está. New method, ¿qué dice? Ah, bueno, tengo que agregar los throws. Sí, tienes razón. Ahí está. Ahí está. Ya me regresa aquí las anotaciones y los valores. Vamos a poner la última que quité. Bien, entonces muchas gracias. Entonces aquí vuelvo a ejecutar y ahí está. Aquí está obteniendo todas todos los valores que tiene el contenedor. O sea, déjenme ver. Bueno, aquí además habría que ver de qué manera podemos recorrer los elementos para poder obtener cada uno de los valores, ¿no? Pero ya vimos que sí lo trae. Vamos a ejecutar de nuevo. Aquí está, ¿no? Ya después habría que sacar cada elemento y los valores que trae para poderle dar un comportamiento específico a este objeto con base a los datos, a los metadatos que le definimos a nivel de método o a nivel de clase. Con Reflection pueden llegar a obtener toda la información de las clases. O sea, pueden obtener atributos privados, pueden obtener, incluso por eso, no sé si recuerdan, pero cuando vimos el tema de módulos, les comenté que ahorita el código que ustedes están generando, que no ocupa módulos, es un código que tiene ciertos problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque todo lo que sea público, si alguien agarra su jar o sus clases compiladas y los ocupa en su proyecto, con Reflection los puede invocar. ¿Por qué? Porque todo está abierto. Es el detalle que ahorita tenemos sin módulos. Todo lo que tengas en un jar y sea público está abierto y se puede heredar, se puede sobreescribir, se puede invocar. Con Reflection ahora sí que todo eso es posible, ¿no? Entonces, el código es inseguro. Por eso, con el tema de módulos, tú le tienes que especificar cuáles módulos tú quieres exportar. Nos faltó ese operador, pero es exports open, le pones la palabra open. Entonces quiere decir que esos paquetes que tú estás exportando los expones, pero los abres. Entonces cualquiera que los invoque sí puede invocarlos con Reflection. Los que no tengan la palabra open no se pueden invocar con Reflection. Marcaría un illegal access exception si alguien quisiera invocarlos. Ok, pero bueno, básicamente aquí, ¿cuál es el tip importante? Es el uso de los nombres de las propiedades. A mí sí me tocaron un par de preguntas de anotaciones, chicos, y básicamente lo que te decían era esto. La primera regla que vimos, esto. Si se llama value, ¿cómo era la pregunta? Decía, si decía value y aquí ponían como en las 4 respuestas, ponían fragmentos de código y decían en cuáles se ocupa correctamente la anotación, ya me acordé. En cuáles se ocupa correctamente la anotación. Entonces, tú tenías que decir cómo se tenía que invocar la anotación, si aquí decía value y aquí tenía otra propiedad también, pero esa también igual tenía un default. Entonces, aquí tú tienes que o tienes que saber cómo puedes invocar aquí. Como esta tiene un valor por default, yo lo puedo omitir. Pero además, como también tiene una propiedad que se llama value, pues ese también lo puedo omitir. Y al final de cuentas mi anotación la puedo dejar así, o así, o así. Entonces decía, ¿qué opciones son válidas? Si venía que marcaras, casi todas las que eran de marcar más de una,
casi siempre eran marca 2, solamente hubo una pregunta que decía marca las 4 posibles y venían 9 respuestas posibles, chicos. Digo, no sé, ese tipo de preguntas no me habían tocado. Entonces venían 9 posibilidades y tenías que marcar 4. Entonces estaba complicado, pero tenía que ver con modificadores de acceso a esa pregunta que les digo, la que venía 9 posibilidades, y decía, ¿qué variables puedes acceder desde la clase hija? Y te venían arriba 9 variables declaradas y abajo 9 opciones. Entonces tú tienes que marcar 4 de las que sí podías acceder, obviamente las privadas no, y así. Y para las demás nada más era marca 2 correctas, y si tú tratabas de marcar otra más, el mismo examen te dice que ya no puedes seguir marcando más, que ya tienes las 2 necesarias, ¿no? Entonces te va validando un poquito y te va ayudando en que no te equivoques. Ok, pero básicamente aquí, por ejemplo, son 3 opciones. Aquí serían 3, ¿no? Puedo usarla así, así o así. Básicamente fue todo lo que me vino a mí de anotaciones, el uso de esas reglas de atributos, pero bueno, como parte del temario también implica conocer target, ya vimos aquí los diferentes tipos de uso que hay, y los contenedores, que son las anotaciones que pueden ser repetibles. Tengo que tener una anotación valores y otra más que contenga los valores. Y bueno, aquí ya vimos cómo se imprime, ¿no? Nada más habría que ver cómo recorrerlos y obtener esos valores. Ok, básicamente esa es la parte de anotaciones, chicos. Aquí la parte complicada es que pues nunca lo hemos hecho y seguramente no sabían estos conceptos. ¿Dudas, chicos, de esto que estamos viendo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. No, todo bien. Bueno, aquí también es importante, y esto a lo mejor viene de manera conceptual, en los simuladores sí hay preguntas relacionadas que te dicen cuáles son las anotaciones predefinidas por Java. A partir de la versión 7 hay cuatro incluidas, que es retention, que es la de en qué momento se va a poder ejecutar tu anotación, documented, que esa le ayuda al Javadoc, target, que es para saber en qué parte de tu programa se puede usar la anotación, y si es una anotación heredada o no es heredada. Tú puedes también tener herencia en las anotaciones, digo, eso ya son conceptos más avanzados y no va a venir en su examen, eso estoy seguro. Y hay 3 que ya venían desde antes, 3 anotaciones que me imagino que ya han usado. Deprecated, que es para marcar un código que ya no se recomienda utilizar, que ya quedó obsoleto. Otra que es override, que es para marcar la sobreescritura. Y otra más que es suppress warning, que esa, a veces la ocupamos para salir del problema rápido, pero Eclipse ahí nos está molestando de que algo estamos haciendo mal y decimos, suprime los warnings, ¿no? Pero bueno, no les recomiendo mucho usarla, pero generalmente sirve cuando de plano tienes ahí un detalle de generics y ya no sabes cómo castear ni nada, pero sabes que el código funciona y agarras y dices suppress warnings, ¿no? O sea, déjame de molestar y déjame trabajar a mí con este código, ya sé que está bien, ¿ok? Entonces es cuando llegas a usar esta anotación, suppress warnings. Entonces documented, les decía que el uso de la anotación documented en el código permite que herramientas como Javadoc lo procesen e incluyan la información del tipo de anotación en el documento generado. Javadoc es un estándar que genera documentación HTML, que es con el que se documenta todo el código en Java. Ya más o menos creo que también les había comentado este tema. Entonces documented sirve para que documentes las anotaciones. Entonces, como no había soporte para eso, se agregó esta nueva anotación a partir de Java 7. Target, ya dijimos para qué sirve, y básicamente lo que te dice es tu anotación que estás creando, en dónde se puede ocupar, en qué parte del programa la pueden utilizar. Este es un ejemplo de suppress warnings. Y tiene diferentes tipos de warnings que puedes suprimir, por ejemplo, los checked o los deprecation, ¿no? Si tú no quieres que te avise si tu código está deprecado, por ejemplo aquí, el método display lo marcaron como deprecado. Cuando tú lo ocupas en Eclipse, en compilación te va a decir, este método está deprecado, ya no lo uses. Pues tú puedes decirle aquí, suppress warnings, y le puedes decir, o nada más el suppress warnings, o le puedes indicar qué warnings son los que quieres que ignore, ¿no? En este caso le pusimos el deprecation, entonces ya no va a considerar el del display. Va a decir, bueno,
tú me dijiste que no le hiciera caso, entonces tú te haces responsable de ese warning. Ok, pues básicamente ese es el tema en cuanto a anotaciones. Como les decía, son temas cortos, pero a veces cosas muy nuevas, ¿no? Que a lo mejor no han ocupado.